Aquí tengo el proyecto de modernización fiscal que lo he venido estudiando desde que fue publicado en el día de ayer, ¿verdad? Para analizar cada uno de los componentes y los ejes que se propone cambiar el gobierno y que ha presentado este proyecto de modernización fiscal como un diálogo. Yo lo interpreto como un diálogo que convoca a distintos sectores a la mesa a nosotros discutir cuál es el país que nosotros queremos. Este diálogo tiene que darse. Ayer yo publiqué un tuit donde yo establecía que la reforma fiscal o la ley de modernización fiscal es un proyecto impopular pero necesario para mantener la estabilidad macroeconómica. Y decía impopular y necesario para mantener la estabilidad macroeconómica porque hay una situación que se viene dando con los intereses de la deuda. La deuda ha venido incrementando en los últimos años y parte fundamental de ese incremento es el déficit fiscal que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que invertir casi 40.000 millones de pesos para cubrir el déficit del sector eléctrico. Por ejemplo, la mitad de la deuda del sector público no financiero, eso se va en el sector eléctrico. Pero solamente para que ustedes tengan una idea, para el Banco Central está proyectado para el año 2025 invertir 35.000 millones de pesos para cubrir el déficit del Banco Central. Entonces, esto ha provocado un incremento de los intereses que nosotros pagamos por la deuda. ¿Y qué pasa? Que ya los organismos financieros internacionales están presionando al gobierno y le están diciendo, señores, esos intereses están demasiado altos. Ustedes tienen que bajarlo, tienen que enviar una señal de que esto puede ser sostenible en el tiempo. Lógicamente, los organismos financieros también han valorado de manera positiva la sostenibilidad de la deuda en República Dominicana y cuando usted ve los informes, elogian a este país y la estabilidad política y económica que tiene este país. Ahora, este diálogo tiene que darse porque de no hacerse, de no procurar una reducción de la deuda como establece la ley de responsabilidad fiscal, de no abocarnos en esa ruta, en ese camino, entonces nosotros estaríamos enviando una señal muy confusa a los organismos financieros internacionales y todos sabemos que la estabilidad económica depende de un hilo, depende de la confianza y eso se puede perder. Por lo tanto, yo entiendo que este diálogo se tiene que dar porque ese es un aspecto fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica. Pero hay otro punto que es el tema del desarrollo. Nosotros nos venimos quejando con el tema de los servicios públicos. Yo he venido y he criticado duramente la situación de las EDES, el incremento de las pérdidas en las EDES, los apagones y una serie de cosas. ¿Y qué plantea esta reforma? Bueno, que se van a invertir 18.000 millones de pesos en las EDES. Este es un sector que requiere inversión, porque si no se invierte no hay manera de que a este país se le pueda dar luz 24 horas. Porque hay que invertir en los contadores, hay que invertir en todo el cableado, hay que invertir en toda una serie de asuntos, ¿verdad? Para que este país pueda mejorar la situación energética de manera considerable. Nosotros nos quejamos cuando la calidad de los servicios públicos es deficiente. Nos quejamos y somos duros y cuestionamos. Y más los que Dios nos ha dado el privilegio de poder vivir en un país desarrollado o en distintos países y luego uno viene a República Dominicana y tú dices, ven acá, pero ¿por qué nosotros tenemos este problema de la luz? ¿Por qué nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, un sistema de transporte? Un sistema de transporte. ¿Por qué nosotros no tenemos seguridad? ¿Por qué no podemos caminar tranquilamente en las calles? Y esos son los temas que se están planteando en el diálogo con esta reforma. Aquí se plantea también que parte del dinero que se espera recaudar, el gobierno plantea que se van a recaudar 122.000 millones de pesos, se quiere hacer para invertir en transporte, en transportes masivos. Señores, yo les voy a decir una cosa. Ese problema que nosotros tenemos del transporte, esto no se resuelve de que ahora parqueate bien, coge este parqueo, ahora vamos a cambiar de vida, la dirección de las vías, ya no me cruce por aquí, ahora crúzame por allá, nosotros vamos a poner más AME en esta esquina. Eso no hay manera. No hay manera de nosotros resolver el problema del transporte en la República Dominicana si nosotros no invertimos en transportes masivos y también si esto no viene acompañado de una inversión agresiva en infraestructura y sobre todo en infraestructura vial. Y eso es parte
de lo que se propone con este diálogo, de esta reforma, de esta ley de modernización fiscal. Y por eso yo entiendo que cada uno de los sectores tiene que ser escuchado. Tiene que ser escuchado porque fíjense, mi interpretación es que esto es un diálogo que inicia. El gobierno pone su propuesta sobre la mesa y todos los sectores tienen que pronunciarse. Ahora, hay otro tema. Hay otro tema porque cuando uno ve, por ejemplo, cuando se habla de fiscalidad, cuando se habla de impuestos, la primera pregunta que viene es ¿sobre quién recae la carga fiscal? ¿Sobre quién recae la carga fiscal? O sea, ¿quién es? Más que quién debe pagar, es quién está en capacidad de soportar el peso de la carga fiscal. Eso es una pregunta importante que nosotros tenemos que hacernos en este diálogo. Y en esta propuesta que se plantea en el día de ayer, se propone revisar los incentivos fiscales. El Estado dominicano da una serie de incentivos a distintas actividades económicas. Incentivos que en algunos aspectos son necesarios para desarrollar una industria, pero que en otros ya hay industrias que están muy consolidadas en el país. Y yo le digo que para mí esto es un punto importante porque por lo menos las reformas que yo he visto en el pasado, nunca nadie le había entrado al diente a los sectores económicos importantes de este país. Siempre se buscaba un parche y se grababa más el consumo y se privilegiaba a los sectores que recibían las exenciones fiscales. Cuando yo me refiero de exención fiscal, para decírselo en términos concretos, eso es literalmente un subsidio. El Estado, por concepto de ese subsidio, tiene que erogar más de 400.000 millones de pesos. O sea, ¿ustedes saben cuánto el Estado quiere recaudar? 122.000 millones de pesos. ¿Cuánto el Estado da por el subsidio a las exenciones fiscales? Más de 400.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué el Estado plantea, por ejemplo? El Estado tiene una recaudación esperada con la revisión de estas exenciones de 22.195.1 millones de pesos. Entonces, si usted ve, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las exenciones que se van a revisar. Aquí se plantea lo de la ley de Confotur. Por ejemplo, se derogan los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 1 y el artículo 2 de la ley de Confotur. Hay varios artículos más. Pero cuando usted se va a la ley de Confotur, que esa es una ley de incentivo que se creó para incentivar al sector turístico, esta ley, por ejemplo, cuando usted ve la ley de Confotur, que es la ley 158-01, que establece la ley de fomento al desarrollo turístico, cuando usted se va, por ejemplo, al objeto de esa ley, para que ustedes vean por qué es importante que nosotros iniciemos este diálogo. Miren por qué es importante que iniciemos este diálogo. Dice la ley de Confotur, por ejemplo, el objeto de la ley. Se establece la ley de fomento al desarrollo turístico para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad y se crea el Fondo Oficial de Promoción Turística. O sea, lo que le quiero resaltar es que esta ley se creó para los polos de escaso desarrollo. Pero ya hay sectores, hay polos turísticos que se han desarrollado, que ya han madurado, que ya se han consolidado, que representan un pilar importante y fundamental para la economía dominicana. Con esto no estoy diciendo que todos estos artículos de la ley de Confotur tienen que eliminarse, sino que esos sectores tienen que ser convocados al diálogo y también tienen que ser escuchados. También tienen que ser escuchados porque este país, hay muchas cosas importantes que ellos también tienen que decirle al gobierno. Ahora, hay otros sectores que también están siendo convocados en este diálogo, que tienen que sentarse en la mesa y es legítimo que defiendan sus intereses. Pero los empresarios tienen que entender que este dinero hay que buscarlo, estos 22.000 millones de pesos que se esperan recaudar. Porque ¿qué va a pasar en este país si no se aprueba la reforma? Póngase usted, no se aprobó la reforma. Nosotros seguimos financiando el gasto público con deuda. El déficit fiscal sigue incrementando. Y esa es la señal que nosotros le mandamos a los organismos financieros internacionales. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Que la resaca va a ser peor. La resaca va a ser peor. Porque tú, el que tiene 2 pesos invertidos en este país, va a tener que salir corriendo. Si la estabilidad macroeconómica de este país se desploma. Ojo, hay cosas que hay que revisar, que a mí no me quedaron muy claras. Como el caso de, por ejemplo, el impuesto
de la propiedad inmobiliaria, el impuesto al IPI. Eso a mí no me quedó muy claro, porque hay ahora una propiedad, se va a estar exento a partir de los 5 millones de pesos, que se considera una vivienda de bajo costo. No me queda muy claro también lo de la declaración jurada de las personas que deben en un salario por encima de los 50,000 pesos. O sea, hay aspectos que realmente el gobierno tiene que revisar. Hay aspectos que el gobierno tiene que revisar. No me queda muy claro también, por ejemplo, lo de el impuesto a la placa o el marbete, que va a pasar de 3,000 a 6,000 pesos. ¿Por qué no se toma como propuesta una que se le establezca un impuesto, por ejemplo, al valor del vehículo, que fue parte de las discusiones de otros proyectos en el pasado, y no un impuesto general que pague todo el mundo de manera universal? Y yo creo que el criterio que tiene que establecerse en función del valor del vehículo, porque hay algo que tiene que prevalecer en todo proyecto de reforma fiscal, que es la justicia. La justicia fiscal. Los que más tienen son los que más pueden soportar la carga impositiva para sustentar el Estado, para sustentar el Estado, para sustentar el desarrollo. Y yo creo que estos son aspectos que el gobierno también con mucha humildad tiene que escuchar. Porque este diálogo tiene que, todos los puntos de vista tienen que expresarse y tienen que tratar de buscarse una armonía entre los distintos sectores de la sociedad. Ahora el país necesita esta reforma. Y señores, yo estuve, y lo reitero, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cuando se aprobó la Ley 1-12, que es la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo trabajaba en el Departamento de Desarrollo Económico y Social. A mí no tienen que contármelo porque yo lo viví y trabajé en esos años en el Ministerio de Economía. Y en esos diálogos que se daban en ese momento, se hablaba de que nuestro país tiene que someterse a un pacto fiscal profundo, a un pacto fiscal que realmente le cree la capacidad al Estado de poder proveer los bienes y servicios públicos de calidad que nuestro país necesita. Y todo eso se pospuso y se pospuso. Se pospuso en el pasado. Algunos dicen que fue por una razón electoral, por la razón que fuera, pero se pospuso. Y ahora se está abordando de manera responsable. De manera responsable. O sea, el presidente dijo, bueno, yo voy a pagar un costo político por esto. Y va a pagar su costo político porque esto afectará considerablemente su capital político. Y ya cambia el contexto de la relación entre el gobierno y la sociedad dominicana. Pero los recursos son necesarios para poder financiar los servicios que el gobierno tiene que proveerle a la ciudadanía. Ahora el gobierno tiene que ser creativo y tratar de no lacerar y castigar a la clase media, que ha sido la que históricamente ha pagado los platos rotos.